En el judaísmo, se sostiene que Jesús fue el profeta falso más influyente y perjudicial, según las creencias tradicionales. Desde esta perspectiva, el Mesías aún no ha llegado, y la era mesiánica tampoco está presente, lo que lleva al rechazo total de Jesús como Mesías o deidad. Hola, queridos oyentes. En este video, vamos a profundizar en un tema fascinante y controvertido. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías? Esta cuestión ha despertado muchas preguntas, como ¿están en lo correcto los judíos al no reconocerlo? ¿Qué esperaban realmente del Mesías? ¿Es Jesús verdaderamente el Mesías prometido? Además de responder a estas inquietudes, exploraremos las razones históricas, culturales y teológicas detrás de esta posición. Así que prepárate para un análisis detallado que no solo te informará, sino que también te hará reflexionar sobre cómo las diferentes religiones perciben esta figura histórica. Antes de continuar, queremos pedirte que nos apoyes con un me gusta en este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Tu apoyo es fundamental para seguir generando contenido de calidad. Comencemos. Una de las preguntas más importantes en este debate es: ¿por qué los judíos, especialmente los ortodoxos, no creen en Jesús? Este tema ha sido objeto de acalorados debates a lo largo de la historia. En el judaísmo, el nombre de Jesús a menudo tiene connotaciones negativas, mientras que en América y Europa, la figura de Jesús puede ser percibida positivamente por los cristianos, e incluso en el Islam es considerado un gran profeta. En el judaísmo existen normas y oraciones diarias que maldicen a los herejes, incluido Jesús y sus seguidores. Estas prácticas han moldeado la visión negativa hacia él en esta tradición. A lo largo de los siglos, los rabinos han enseñado a las comunidades judías a rechazar a Jesús. Además, existen reglas estrictas que prohíben la asociación entre judíos y cristianos. Textos como el Talmud incluyen narrativas desfavorables sobre Jesús, que buscan reforzar esta posición negativa. También hay un trasfondo histórico de animosidad hacia Jesús que se remonta a casi 2000 años, relacionado con una revuelta liderada por Simón Bar Kokhba contra el Imperio Romano. Durante esa revuelta, un rabino proclamó a Bar Kokhba como el Mesías. Esto llevó a que los cristianos, que creían que Jesús era el verdadero Mesías, dejaran de apoyar la rebelión, lo que fue visto como una traición por parte de los judíos. Desde entonces se establecieron normas estrictas que regulaban las relaciones entre judíos y cristianos. El Talmud también recoge relatos diseñados para desacreditar a Jesús. Una de estas historias afirma que María habría tenido una relación con un soldado romano y que Jesús sería el resultado de ese vínculo. Otra narrativa lo presenta como un idólatra que obtenía sus poderes de fuerzas oscuras. Incluso hay relatos que afirman que, tras su muerte, Jesús estaría sufriendo castigos eternos en el inframundo. Estas historias tienen como objetivo deslegitimar su figura y disuadir a los judíos de considerarlo como el Salvador. Otro relato del Talmud menciona a una figura llamada Onkelos, conocido por su capacidad para comunicarse con los muertos. Según esta historia, Onkelos habría contactado a Jesús y le preguntó sobre su situación en el más allá. La respuesta atribuida a Jesús fue que estaba sufriendo un castigo eterno en un caldero. Este tipo de narraciones refuerzan la imagen negativa de Jesús dentro del judaísmo. En el judaísmo, Jesús es percibido como un enemigo de Israel, y muchas veces se le responsabiliza de episodios de antisemitismo en la historia mundial. Durante más de 2 milenios, las enseñanzas sobre Jesús han sido sistemáticamente excluidas del judaísmo, y las instituciones religiosas han tratado de evitar cualquier apertura hacia su figura. Esta postura ha dificultado que muchos jóvenes judíos
puedan formarse una perspectiva más neutral o imparcial sobre él. Es precisamente por esta razón que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, lo que hace que predicarles sea un desafío extremadamente complicado. Sin embargo, es innegable que Jesús de Nazaret ha sido una figura central y transformadora a lo largo de la historia. Su impacto marcó un antes y un después en la humanidad, convirtiéndolo en una de las personalidades más influyentes jamás registradas. Para el cristianismo y los judíos mesiánicos, Jesús es venerado como el Salvador y el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿por qué esta discrepancia tan profunda entre las dos tradiciones? Aquí surgen preguntas cruciales. ¿Es el rechazo de Jesús simplemente el resultado de diferencias teológicas basadas en la Torá? ¿O hay razones más complejas y quizás ocultas detrás de esta postura? Para comprenderlo mejor, exploraremos a fondo las enseñanzas rabínicas y talmúdicas, analizando cómo estas interpretaciones de la figura del Mesías divergen radicalmente de la imagen presentada en el Nuevo Testamento. Este análisis nos llevará a descubrir los puntos clave por los cuales Jesús no encaja en la comprensión judía del Mesías según la Torá. Uno de los pilares del rechazo radica en la negativa a aceptar la divinidad del Mesías. Para el judaísmo, la idea de que el Mesías sea Dios, el Hijo de Dios, o una persona dentro de la Trinidad cristiana es completamente incompatible con su teología. Según la tradición judía, el Mesías será un ser humano común, nacido de padres ordinarios. No será divino ni inmortal. Será mortal y, como cualquier otra persona, eventualmente morirá, dejando su legado y su reino a un sucesor. Además, debe ser un descendiente directo del rey David, como lo señala el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Jesé, y un vástago retoñará de sus raíces. En la concepción judía, el Mesías no solo será un líder político sin igual, sino también un genio cuya inteligencia superará a cualquier otro ser humano en la historia. Su misión será revolucionaria: liderar una transformación global que instaurará la justicia social perfecta, inspirando a las naciones a servir a Dios con devoción absoluta. Este líder excepcional cumplirá profecías que lo posicionarán como el segundo profeta más importante, solo detrás de Moisés. Sus características únicas se describen en el capítulo 11, versículo 2 del libro de Isaías. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La tradición judía también rechaza la concepción sobrenatural del Mesías, tal como se presenta en los evangelios cristianos. Según la interpretación cristiana del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 30-35, el ángel Gabriel anuncia a María que concebirá milagrosamente al Hijo de Dios. Sin embargo, para los judíos, esta idea contradice la naturaleza humana y terrenal del Mesías. Mientras los cristianos creen que Jesús era completamente humano y completamente divino, los judíos interpretan al Mesías como un líder inspirado por Dios, pero sin atributos divinos ni un origen sobrenatural. El concepto de Hijo de Dios, tan fundamental para el cristianismo, también genera rechazo en el judaísmo. Aunque el Salmo 2:7 dice: «Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Esta frase es interpretada por los judíos como una metáfora que describe la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel o sus líderes ungidos, sin implicar divinidad. Para los cristianos, sin embargo, este salmo tiene un significado claramente mesiánico y es citado en Hebreos capítulo 1, versículo 5, como prueba de la deidad y superioridad de Jesús sobre los ángeles. La noción de que Jesús no fue creado, sino que es el Creador mismo, es otro punto de conflicto. Según la teología cristiana, engendrado describe una relación única entre el Padre y el Hijo, indicando que comparten la misma naturaleza divina.
Los judíos, por otro lado, ven al Mesías como un hombre creado, destinado a cumplir un propósito terrenal en el plan de Dios. En términos genealógicos, los cristianos sostienen que Jesús cumple con los requisitos mesiánicos al ser descendiente del rey David a través de María, y creen que ocupará simbólicamente el trono de David en el reino mesiánico. Isaías 7:14 es otra profecía citada por los cristianos como evidencia del nacimiento virginal de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sin embargo, los judíos interpretan este versículo de manera diferente, argumentando que no implica un nacimiento milagroso, sino un evento en el contexto histórico de la época. Emmanuel, queridos oyentes, Jesús se distingue como el Mesías prometido no solo por su vida sin pecado como hombre, sino también por su naturaleza divina. Para profundizar en este concepto, examinemos lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este pasaje resalta el profundo misterio que rodea la encarnación de Jesús, una verdad que permaneció oculta en la era del Antiguo Testamento y que se reveló plenamente en el Nuevo Testamento. El término piedad, utilizado por Pablo, se refiere a las verdades de la salvación y la justicia que se manifiestan en Cristo, las cuales generan santidad en los creyentes. La manifestación de esta justicia perfecta se hizo visible cuando Jesús nació como un bebé, en el humilde pesebre de Belén, marcando el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, según la teología judía, uno de los aspectos fundamentales de su fe es la unidad e indivisibilidad de Dios. Para el judaísmo, cualquier noción de dualidad o trinidad es considerada herética e incluso vista como una forma de politeísmo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, es una declaración central de esta creencia. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta proclamación, conocida como el Shema, subraya la unicidad absoluta de Dios, lo que lleva a rechazar cualquier idea de que Dios pueda manifestarse en múltiples personas o formas. Según esta tradición, es inadmisible que un individuo afirme ser Dios, parte de Dios o el Hijo literal de Dios. El Talmud de Jerusalén declara explícitamente que cualquiera que haga tal afirmación está mintiendo. Esta discrepancia teológica fue uno de los principales factores que llevó a la separación entre el judaísmo y el cristianismo, como explica el historiador Paul Johnson en su obra Una historia de los judíos. Mientras que los cristianos afirmaban la dualidad divina y humana de Jesús, los judíos rechazaban rotundamente esta noción. A partir del año 70 después de Cristo, la postura cristiana sobre la divinidad de Jesús se volvió más definida, lo que profundizó la brecha con el judaísmo. Los judíos consideran la adoración a Jesús como una forma de idolatría, ya que lo perciben como un ser humano exclusivamente. Deuteronomio 6:4, interpretado por los judíos ortodoxos, refuerza la idea de un monoteísmo estricto. Aunque los cristianos ven en este pasaje un indicio de la Trinidad debido a la palabra hebrea ekad, que se traduce como uno, pero puede referirse a una unidad compuesta, los judíos no aceptan esta interpretación. Por ejemplo, en Génesis 2:24 se utiliza ekad para describir cómo el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, indicando una unidad integral. Para los cristianos, este concepto apoya la idea de la Trinidad como una unidad compuesta, pero para el judaísmo, Dios es uno en un sentido absoluto. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 30 y 31, Jesús declara: «Yo y el Padre uno somos». Esta afirmación provocó que los judíos tomaran piedras para apedrearlo, ya que interpretaban que Jesús estaba proclamando su deidad. Esta reacción
refleja la incompatibilidad fundamental entre las creencias judías y cristianas sobre la naturaleza del Mesías. En la perspectiva judía, cualquier interpretación que implique dualidad o trinidad contradice la esencia de su doctrina. Ahora bien, la visión judía del Mesías también difiere significativamente de la cristiana. Según la creencia ortodoxa, el Mesías tiene la tarea de inaugurar la era mesiánica, un evento único en la historia. Un Mesías que muere antes de cumplir esta misión no puede ser considerado el verdadero Mesías. Maimónides, una de las figuras más influyentes del judaísmo, afirma que si un candidato a Mesías no logra completar todas sus responsabilidades o muere antes de hacerlo, definitivamente no es el Mesías prometido en la Torá. Para los judíos, el Mesías debe cumplir las profecías de los profetas Isaías y Ezequiel. Según Isaías, el Mesías será un descendiente directo del rey David, restaurará al pueblo judío a su tierra natal, reconstruirá el templo y gobernará como rey, estableciendo una era de paz universal, en la que el conocimiento de Dios llenará la tierra. Ezequiel añade que el Mesías redimirá al pueblo judío y lo llevará a una renovación espiritual. Sin embargo, en la época de Jesús, el segundo templo aún estaba en pie, y su vida no cumplió con estas expectativas. No gobernó como rey, ni trajo una era de paz o gran conocimiento. En cambio, murió prometiendo una segunda venida, algo que contradice las expectativas mesiánicas judías. En este contexto, el judaísmo percibe a Jesús como un hombre que no logró cumplir con las tareas esperadas del Mesías, lo que explica su rechazo. Para el cristianismo, en cambio, Jesús cumplió un propósito espiritual supremo: redimir a la humanidad a través de su sacrificio, prometiendo un reino eterno. Estas interpretaciones opuestas han cimentado una de las divisiones más profundas entre ambas tradiciones religiosas. La destrucción del Templo de Jerusalén, sin ser reconstruido hasta la fecha, intensificó estas discrepancias. Eruditos judíos contemporáneos de Jesús, como Namaj, señalaron que los rabinos de su tiempo rechazaron su mesianidad. Rabí Moshe David Bali, discípulo de Ramchal, sugiere que Jesús estaba destinado a ser el Mesías Ben José de su generación, pero que fracasó en su misión, convirtiéndose en un falso Mesías y desviándose de su camino. Por otro lado, Rabí Aryeh Kaplan explora un concepto esotérico: la conciencia mesiánica. Según esta visión, Jesús no era Dios en la tierra, sino que experimentó una forma de conciencia divina, conocida como conciencia de Cristo. Aunque algunos creen que el término Ben José se refiere a que era hijo de José y María, el Talmud lo describe como fruto de una relación entre un soldado romano llamado Pandira y María Magdalena, quien estaba casada con Papus ben Jehuda. El judaísmo también argumenta que las afirmaciones cristianas sobre Jesús como el Mesías de la Biblia hebrea se basan en traducciones erróneas. Según esta perspectiva, Jesús no cumplió ninguno de los requisitos establecidos para el Mesías en las Escrituras judías. Su muerte en la cruz, vista por los cristianos como un acto redentor, es interpretada en el judaísmo como un fracaso. Un verdadero Mesías, según Maimónides, debe cumplir todas las profecías mesiánicas en vida. Si muere antes de hacerlo, no puede ser considerado el Mesías. Las profecías mesiánicas son esenciales para este debate. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 y 7, los discípulos preguntan a Jesús después de su resurrección: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Jesús responde: «No os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Esta interacción revela que incluso los discípulos compartían la idea de un reino terrenal similar a las expectativas judías tradicionales. Creían que la llegada del Mesías implicaría la restauración política de Israel y la dominación global. Sin embargo, el mensaje de Jesús
se centraba en el reino de Dios, un concepto que iba más allá de las expectativas terrenales. Jesús enseñó que este reino no estaría basado en el poder o la política, sino en el amor y la justicia divina. Para que este reino pudiera establecerse, era necesario transformar el corazón humano a través del Espíritu de Cristo. Esta diferencia en la comprensión del reino mesiánico es clave para entender por qué muchos judíos de su época rechazaron su mensaje. El Nuevo Testamento también conecta la venida del reino con el derramamiento del Espíritu Santo, como se menciona en las profecías de Ezequiel y Joel. Sin embargo, el establecimiento de este reino requiere la erradicación del pecado y el dominio del mal. Aquí entra en juego la muerte de Cristo, un tema central en la teología cristiana. Para los creyentes, su sacrificio es la solución al problema del pecado, una cuestión que ha atormentado a la humanidad a lo largo de la historia. El Antiguo Testamento ofrece tipologías que apuntan a la redención a través de sacrificios. Los sacrificios levíticos, realizados en el altar central de Israel, eran un símbolo del futuro sacrificio expiatorio. Estos rituales involucraban el derramamiento de sangre de animales perfectos, representando la vida entregada como pago por el pecado. Por ejemplo, en el sacrificio por el pecado, el oferente colocaba su mano sobre la cabeza del animal, transfiriendo simbólicamente su culpa al sacrificio. Luego, debía degollar al animal, reconociendo que su pecado merecía la muerte. La sangre era manejada cuidadosamente por los sacerdotes, asegurando la efectividad del ritual. Aunque los creyentes del Nuevo Testamento ven en estos sacrificios una representación de la muerte de Cristo, es probable que los participantes en los rituales del Antiguo Testamento no entendieran completamente esta conexión. Sin embargo, debieron percibir que estos sacrificios apuntaban hacia una expiación futura. Esta relación entre los sacrificios levíticos y la crucifixión de Jesús es un elemento central en la teología cristiana, pero permanece como un punto de discordia con el judaísmo. El contraste entre estas perspectivas revela la profundidad de las diferencias entre ambas tradiciones. Mientras el judaísmo espera un Mesías que cumpla con un conjunto de tareas específicas en el plano terrenal, el cristianismo ve en Jesús la realización de un plan espiritual y eterno. Esta divergencia sigue siendo un desafío para el diálogo interreligioso, pero también ofrece una oportunidad para explorar cómo cada tradición interpreta y da sentido a la figura del Mesías. Es ideal comenzar reflexionando sobre lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 22. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Este pasaje encapsula la profundidad del sacrificio de Cristo, revelado al final de la era de la ley, cuando descendió del cielo para rescatar a la humanidad. Antes de la creación, Dios había planeado la redención de los pecadores mediante la obra de Jesús. La cruz se convierte entonces en el punto culminante de la historia moral del mundo, el momento en que la justicia y la gracia de Dios se manifiestan plenamente. El simbolismo de la redención está presente desde el principio de las Escrituras. Génesis, capítulo 3, versículo 21, dice: «Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Este acto marca el inicio del sistema de sacrificios. Aunque Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas de higuera, Dios los vistió con pieles, implicando que se había derramado sangre para cubrir su vergüenza. Este evento introduce la noción de sustitución. Un ser inocente da su vida para cubrir la culpa de otro. Esto prefigura los sacrificios posteriores que culminan en la muerte de Cristo, el sacrificio definitivo. Un ejemplo destacado es el Cordero Pascual, registrado en Éxodo, capítulo 12. Durante la noche en que el ángel de la muerte pasó por Egipto, las familias israelitas protegieron sus hogares
marcando los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero. Aquellas casas fueron pasadas por alto, salvándose de la plaga. Este evento dio origen a la celebración anual de la Pascua, un recordatorio de la liberación de Israel y una prefiguración del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como proclamó Juan el Bautista en Juan, capítulo 1, versículo 29. El apóstol Pablo también conecta a Cristo con el Cordero Pascual en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este paralelismo enfatiza cómo Jesús, mediante su sangre, libera a los creyentes de la esclavitud del pecado, tal como el Cordero Pascual protegió a los israelitas de la muerte. Isaías, en su capítulo 53, ofrece una de las descripciones más claras del siervo sufriente. Este pasaje profetiza que el Mesías llevará el pecado de muchos, será herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas seremos sanados. Aunque el judaísmo interpreta este texto como una alegoría del sufrimiento colectivo del pueblo judío, el cristianismo lo entiende como un anuncio directo del sacrificio de Jesús. Isaías también describe cómo este siervo no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, enfatizando su sumisión voluntaria al plan de redención. El profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículo 7, también ofrece una imagen mesiánica. «Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas». Jesús aplicó esta profecía a sí mismo en Mateo 26:31, cuando advirtió a sus discípulos que serían dispersados después de su arresto, cumpliendo así las Escrituras. Otro pasaje crucial es Daniel, capítulo 9, versículo 26, que menciona que, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aunque algunos judíos identifican esta referencia con Onías III, el sumo sacerdote asesinado por Antíoco Epífanes, el cristianismo ve en esta profecía un claro anuncio de la crucifixión de Cristo. Según esta interpretación, la primera venida del Mesías estaba destinada a expiar el pecado de la humanidad, mientras que la segunda establecerá su reino milenario. En Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30, Jesús describe su segunda venida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta visión se alinea con Zacarías 14:4, que describe cómo el monte de los olivos se partirá en dos cuando el Mesías regrese. En resumen, la vida, muerte y resurrección de Jesús son vistas por el cristianismo como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, mientras el judaísmo aún espera la llegada de un Mesías político y restaurador. El cristianismo celebra a Cristo como el Salvador que redimió a la humanidad y que regresará para completar la obra que comenzó. La convergencia entre las profecías y su cumplimiento en Jesús revela la profundidad y la complejidad del plan de redención de Dios, un mensaje que sigue transformando vidas y dividiendo interpretaciones. La impresionante transformación topográfica del Monte de los Olivos, descrita en Zacarías 14, no es solo un evento geológico, sino una poderosa metáfora de la intervención divina en la historia humana. Queridos oyentes, como mencionamos al inicio del video, el judaísmo ortodoxo ha desacreditado la figura de Jesús sin realizar un análisis profundo de la Torá para determinar si Él es verdaderamente el Mesías. Sin embargo, esta postura refleja una diferencia fundamental en cómo el judaísmo y el cristianismo comprenden la salvación y el pecado. Para el judaísmo, no existe el concepto de pecado original,
como se interpreta en el cristianismo. Mientras los cristianos creen que el pecado de Adán introdujo una naturaleza pecaminosa que afecta a toda la humanidad, el judaísmo considera que cada persona nace con una inclinación hacia el bien y el mal, siendo responsable de sus propias decisiones. Sin embargo, el cristianismo enseña que a través de la caída de Adán, el pecado entró en la humanidad como un principio activo, corrompiendo la naturaleza humana. Esto se refleja en el Salmo 14. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dado que el pecado es una barrera insuperable entre Dios y el hombre, era necesario un acto de expiación antes de establecer el reino mesiánico terrenal. Este acto debía comenzar en los corazones de quienes formarían parte de ese reino futuro. Es notable que las profecías bíblicas ya anticiparan el rechazo del Mesías por parte de Israel. En Isaías 8:14 se menciona: «Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén». Jesús se identificó como esa piedra de tropiezo que muchos rechazarían, pero que se convertiría en la piedra angular del plan de redención. Pablo, en Romanos 9:31-33, cita este pasaje de Isaías para explicar cómo Israel, al buscar una justicia basada en obras y no en fe, tropezó con Cristo, la piedra de tropiezo. Mientras muchos judíos rechazaron la salvación ofrecida por la fe en Cristo, gentiles y otros creyentes la aceptaron y encontraron justicia y redención. Esta metáfora también se conecta con la construcción del Templo de Salomón, donde una piedra rechazada inicialmente por los constructores se convirtió en la piedra angular, esencial para toda la estructura. Así, Jesús, rechazado por muchos, se convirtió en la base del reino de Dios. En el Evangelio de Lucas 2:34, Simeón profetizó que Jesús sería puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, indicando que su vida y mensaje provocarían divisiones. Los que aceptaran su mensaje encontrarían salvación, pero los que lo rechazaran enfrentarían condenación. Esta división no solo afecta a Israel, sino a toda la humanidad, pues el Evangelio exige una respuesta personal que define el destino eterno de cada individuo. Aunque Israel como nación rechazó a Jesús en su primera venida, las Escrituras prometen que en el futuro reconocerán al Mesías. Esto recuerda la historia de José y sus hermanos en el Antiguo Testamento, una narrativa que prefigura a Cristo. José fue rechazado por sus hermanos y vendido como esclavo, pero más tarde se convirtió en gobernador de Egipto, salvando a su familia durante una hambruna. De manera similar, Jesús, rechazado por su pueblo, es exaltado como Señor del mundo. Zacarías 12:10 profetiza un momento futuro, cuando Israel reconocerá a quien traspasaron y lamentarán su rechazo. Jesús mismo afirmó que todas las Escrituras hablaban de él. En Juan 5:39 dijo: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Sin embargo, muchos doctores de la ley y rabinos, a pesar de tener la Torá en sus manos, no vieron a Jesús como el cumplimiento de esas promesas. Esta ceguera espiritual es profundamente significativa, ya que demuestra cómo el orgullo y la tradición pueden nublar el entendimiento incluso de las verdades más evidentes. El Antiguo Testamento está lleno de profecías, historias y símbolos que apuntan a Cristo. Desde las túnicas de piel hechas para Adán y Eva hasta el sacrificio del Cordero Pascual, cada elemento señala hacia el sacrificio de Jesús como el cumplimiento definitivo de la redención. De manera similar, la historia de José y sus hermanos muestra cómo el rechazo inicial puede dar paso a la reconciliación y la salvación.
un patrón que se repetirá cuando Israel finalmente acepte a Jesús como el Mesías. Queridos oyentes, el mensaje del Evangelio nos confronta con una elección: aceptar la gracia ofrecida por Cristo o rechazarla, cayendo en la condenación. Pero recordemos que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Las promesas hechas a ellos se cumplirán en el tiempo señalado. Mientras tanto, todos somos llamados a reflexionar sobre estas verdades y a buscar en las Escrituras el testimonio de Cristo, el Salvador del mundo. Cuando el pueblo de Israel clame al cielo en busca de ayuda, como lo hicieron los hermanos de José al enfrentarse al hambre, Jesús vendrá en su auxilio, tal como José ayudó a sus hermanos que no lo merecían. José perdonó a sus hermanos por haberlo rechazado, de la misma manera que Israel pedirá perdón a Jesús por haberlo rechazado como el Mesías. Este conmovedor paralelismo está profetizado en el libro del profeta Zacarías, capítulo 12, versículos 10 y 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Los comentaristas judíos suelen interpretar este pasaje como una referencia colectiva al dolor de los judíos que murieron defendiendo Israel, o como una alusión al Mesías herido en batalla, como se menciona en el Talmud. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, este pasaje adquiere un significado más profundo. Es una profecía del arrepentimiento de Israel cuando reconozcan a Jesús como el Mesías, viendo en él el cumplimiento de todas las sombras y símbolos del Antiguo Testamento. El lamento descrito en Zacarías refleja el dolor que Israel sentirá al comprender la magnitud de su rechazo hacia Jesús. Este arrepentimiento no será solo una reacción emocional, sino un profundo despertar espiritual que los llevará a buscar fervientemente la justicia de Cristo. El pasaje también puede interpretarse como el dolor de una nación que se dio cuenta demasiado tarde de que había rechazado el regalo más grande de Dios, su Hijo amado. Si hubieran estado preparados para recibirlo, y Él hubiera sido crucificado igualmente, su dolor habría sido aún mayor, al entender que sus propios pecados causaron su muerte. Esta profecía de Zacarías se conecta con las palabras de Jesús en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En su segunda venida, Israel reconocerá a Jesús como el Mesías, al que rechazaron y crucificaron, y se volverán a Él con fe para obtener la salvación. En Mateo 23, 37, 39, Jesús lamenta profundamente la resistencia de Jerusalén a aceptar a los profetas, y finalmente a Él mismo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras están llenas de un dolor inefable. Jesús repite el nombre de la ciudad con una mezcla de tristeza y amor. A pesar de que Jerusalén había rechazado a los mensajeros de Dios, Él seguía amándola profundamente y deseaba reunir a su pueblo bajo su protección, como una gallina cuida a sus polluelos. Sin embargo, su rechazo los dejó desolados, tanto espiritual como físicamente. Jesús predice un intervalo entre su muerte y su segunda venida, durante el cual la nación incrédula de Israel no lo verá. Solo los creyentes fueron testigos de su resurrección, marcando el fin de su ministerio público con Israel. El simbolismo de Jesús, como la piedra angular rechazada, se profundiza en este contexto. Al igual que José,
Jesús fue rechazado por sus propios hermanos, pero su regreso traerá reconciliación y restauración. Cuando Israel finalmente reconozca a Jesús como el Mesías, las promesas de Dios a su pueblo serán cumplidas plenamente. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este video. Recordemos que, aunque Israel rechazó a Jesús en su primera venida, las profecías señalan que llegará el día en que lo reconocerán como el Salvador y el Rey prometido. Jesús es la piedra angular que sostiene el plan de redención de Dios, y su segunda venida será el cumplimiento definitivo de todas las promesas escritas en las Escrituras. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos temas. ¡Os vemos en el próximo video!